genética adaptada en combinación con la biotecnología defensiva y las prescripciones de manejo por ambiente en el cultivo de maíz no solo mejoran los rendimientos, sino también disminuyen los costos. Desde Córdoba, el ingeniero agrónomo Eduardo Farías, asesor privado y productor, hace un análisis de esta campaña con el respaldo de un paquete digital preciso. En un año de lluvias erráticas y en una zona donde la napa es importante, este año se presentó una buena campaña de maíz en Córdoba. El productor de Marcos Juárez, Eduardo Farías, precisa cómo hay que pensar las nuevas tecnologías y su potencial a partir de una estrategia de manejo diferenciada. Estamos entre Marcos Juárez y General Roca sobre la Ruta 9. En un campo de clase 1. En este campo puntualmente estamos haciendo una rotación del 33% de trigo, soja, maíz, soja de primera, en ese orden, siempre buscando los máximos rendimientos. Muchas veces lo que hacemos es tratar de medir todo lo que más podamos, desde agua útil, desde el manejo de nutrientes, para ver hasta dónde podemos llegar y obviamente adaptar esto a las características del año particular, que bueno, que este año por segunda vez consecutiva tuvimos una niña y nos tocó lidiar con ella. El cultivo de maíz fue creciendo año a año y te diría que en los últimos años pasó a ser no solamente un cultivo de muy buen margen bruto para la región, comparándolo con el resto de los cultivos, sino que un cultivo muy estable de cal normalmente muestra esas características que juntarlas realmente hace para el productor una confianza importante, que es lo que muchas veces nos hace falta, porque imagínate, estamos sembrando en septiembre, principalmente a marzo son muchos meses en el camino, nos agarra una niña en el medio con condiciones adversas desde el punto de vista climático y los cultivos siguen respondiendo con ese potencial y esa estabilidad que uno previamente lo había pensado, y una vez se cumple esa premisa que es fundamental. Eduardo, y con la llegada de la digitalización, ¿cómo están ajustando las densidades por ambiente y cuál fue el resultado de esta campaña? Desde que empezamos con la propuesta de levantar densidades, empezamos tratando de ser muy rigurosos con todo el manejo agronómico, porque levantar densidades no es solamente llevar de 80 a 90, 100.000 plantas, sino que se tienen que ajustar todas las variables que rodean a esta estrategia, que tienen básicamente o fundamentalmente importancia en el manejo de la nutrición. Nosotros somos muy estrictos con el tema de los análisis de suelo, de la cantidad de agua útil con la que arrancamos, problemas que vamos a tener hacia futuro, porque evidentemente estamos ahora en un proceso complicado que la niña nos ha dejado para el año que viene, hacia futuro, pero más allá de todo, manejamos esas densidades cuando el agua útil está por arriba de los 200 milímetros, cuando tenemos determinados los contenidos de fósforo, azufre, nitrógeno y zinc, que son los 4 nutrientes que estamos reforzando con la nutrición de los cultivos, y obviamente estamos llevando los objetivos de rendimiento, más o menos lo vamos adaptando de acuerdo a qué característica tiene el año desde el punto de vista climático, es la parte que no podemos manejar, pero bueno, todo lo otro lo tratamos de adaptar, a pesar de que el productor siempre intenta pensar y es muy optimista. Nos dicen que es niña, no lo podemos entender. Seguimos apostando a un año normal y bueno, gracias a Dios, la siembra directa, que es una parte que no la nombramos más, que ya es como que la damos por hecha, y las lluvias que tuvimos en el otoño anterior, que nos permitieron tener una muy buena recarga del perfil en la zona de Marcos Juárez, allá por abril del año anterior, tuvimos lluvias que superaron los 200 milímetros, y eso hizo que nos recargue muy bien el perfil, sumado a los 400 milímetros que tuvimos aproximadamente desde la siembra a la cosecha o a la madurez fisiológica, nos provocan rendimientos que son superiores a los que realmente nos imaginábamos, porque estábamos frente a un año niña, pero bueno, esos 400 milímetros más los 200 que realmente tuvimos son los que nos provocaron rendimientos medianamente altos. Farías precisa cómo hay que pensar las nuevas tecnologías en híbridos de maíz y su potencial a partir de una estrategia de manejo diferenciado. Con características muy puntuales de un año en donde tuvimos zonas dentro de un mismo lote con muy bajos rendimientos, pero en general el resto del lote fueron muy buenos los rendimientos, a pesar de que los promedios se cayeron, pero evidentemente que el cultivo de maíz pasa a ser
un cultivo extremadamente importante, no solamente por la condición de ser una gramínea, de la cantidad de materia seca que nos deja, del sistema radicular y de todas las cuestiones agronómicas, sino que económicamente nos permite darnos una estabilidad al sistema que obviamente uno siempre lo va a tener en cuenta. ¿Y cómo conformaron con estas condiciones tan variables climáticas en la campaña los rendimientos del cultivo de maíz? Los rendimientos en realidad dependían mucho de qué característica tenían los lotes, como la heterogeneidad del rendimiento dentro del lote era muy importante, es decir, para que te des una idea, había sectores del lote que daba 0 y sectores del lote que daba 180 quintales, 18.000 kilos, entonces dentro de esos valores se ponían todos los rendimientos que iban entre 100 y 130 quintales aproximadamente, hubo rendimientos que superaron estos valores, pero tenían muchísimo que ver de cuántas hectáreas dentro de ese lote teníamos algún problema de suelo, ya sea de profundidad de suelo, con algún sector de corridas de agua, algún sector con erosión o algún problema también de sales, que también los hay. Y evidentemente eso es lo que nos cambiaba muchísimo el promedio general de ese lote particularmente. Pero evidentemente la zona dentro de lo que fue el año Niña, en donde tuvimos elevadísimas temperaturas, hasta el 31 de marzo tuvimos heladas, situaciones extremadamente extremas desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de las precipitaciones no fueron importantes porque vos imaginate que dentro de esos meses por donde atraviesa el cultivo, excepto septiembre, que es un mes de 47 milímetros de promedio para nuestra región, el resto ya son meses de promedio histórico de más de 100 milímetros y solamente logramos llegar a cerca de 400 milímetros en todo el ciclo, pero bueno, evidentemente el agua útil que tuvimos y la siembra directa, que la voy a nombrar porque ya la damos como entendido que esto es así, bueno, si no habría ocurrido, no tendríamos estos sistemas de conservación, evidentemente no estaríamos hablando de los grandes resultados que estamos teniendo con el cultivo de maíz. Eduardo Farías pondera la importancia de la genética y biotecnología combinada con un manejo acertado que permite buenos rindes de maíz esta campaña. La mayoría de los materiales de decal lo permite la caña. Esto es 72-27. No vamos a encontrar ninguna planta tumbada, caída. Es decir, que un material 72-27, 72-72 y los nuevos que están viniendo, 72-08, 73-03, son materiales que vos podés levantarlos de densidad que no se van a caer. Este maíz tiene un mes más tarde de lo que teníamos que haber cosechado y fíjate que no se cayó ninguna planta. Eso es lo primero que tenés que mirar en un cultivo de maíz. Y en segundo lugar, cuando uno levanta densidades, es porque tiene un ambiente para levantar densidad y está pensando en ambientes que van de los 120 a los 130 quintales y más también, como se han logrado, pero empieza a ser todo mucho más riguroso, Diego. Es muy importante tener un análisis de suelo para saber a dónde estamos parados y plantearse objetivos para saber dónde queremos llegar. Todas estas cuestiones después las tenemos que llevar a la práctica y hacerlas. Es decir, un maíz con 100.000 plantas necesita como mínimo para producir 14.000 kilos, 280 kilos de nitrógeno. Y eso tiene que estar en la forma que corresponde, incorporado, en el momento que corresponde. Hay que tratar de acompañar ese gran objetivo, porque no es cuestión de decir, bueno, siembro 90.000, 100.000 plantas y logro esto porque llueve y sale el sol. Por detrás hay un montón de prácticas agronómicas que se tienen que dar y después obviamente el factor más importante que es el clima, que no depende de nosotros, pero bueno, sí sabemos, es muy importante saber la cantidad de agua útil con la que arrancamos, que es la que nos va a permitir pasar esos baches que, por ejemplo, estuvimos este año a mediados de enero, en donde no teníamos precipitación y por el contrario teníamos temperaturas extremadamente altas para lo que nosotros estamos acostumbrados en la región. Desde Marcos Juárez, el asesor y productor Eduardo Farías destaca la performance de las tecnologías digitales que potencian el rendimiento de cada ambiente en el cultivo de maíz. Claramente va a ser metro por metro. Los ingenieros agrónomos, los que tenemos 50, vamos a tener que acostumbrarnos cada vez más a trabajar de esta manera, por eso vienen de atrás pechando todos los ingenieros más nuevos, que para ellos es mucho más sencillo, y creo que ahí es cuando tenemos que armar equipos combinando la experiencia, los años que tuvimos con las cosas que no estamos contando ahora, que se dan en el cultivo en determinadas situaciones, y obviamente esta pata nueva que tiene la agricultura, en donde nos permite ser cada vez más eficientes y obviamente que
todo lo que vaya de la mano de la producción, de mejorar y eficientizar todas las prácticas agronómicas siempre van a estar de la mano de los técnicos y bueno, y las tenemos que llevar adelante. Eduardo, ¿y cómo están haciendo el manejo de malezas difíciles que se ha incrementado aquí en la provincia de Córdoba los últimos años? Yo creo que lo primero que tenemos que saber, Diego, es qué malezas tenemos presente en el lote y anticiparnos, porque en agronomía el anticiparse, el llegar primero ante el problema ya es ganar. Y una de las malezas más importantes que vamos a empezar a aparecer, bueno, en este lote ya apareció, a veces no nos coinciden los tiempos de la cosecha con los del barbecho y demás. Uno por ahí cuando cuenta estas cosas siempre los cuenta desde el punto de vista ideal. Pero en realidad uno tiene que llegar y saber que en el lote va a haber determinadas malezas que son las target, que son las difíciles, y que son esas las que tenemos que combatir. Y por ejemplo, el uso de percutor que tiene que ver con el control de malezas para barbecho de invierno, barbechos largos. Nosotros tenemos una maleza en Marcos Juárez que es socucha, que realmente hay que agarrarla antes de que nazca. El percutor la controla bien, pero tenemos que anticiparnos a ese control. Si no, después ya tenemos que agregarle agua de atracina o alguna triacina para poder controlarla. Te estoy hablando de las malezas más difíciles. Después tenés las clásicas que seguramente están en las otras regiones, como Boulesia, Lamium, Capiquí y demás. Pero las más complicadas para el invierno, en la zona de Marcos Juárez, es esto, está apareciendo algo de ryegrass que también resuelve el problema. Y ya para lo que es el cultivo de maíz, Adengo es una de las alternativas que tenemos, es una gran herramienta, porque aparte de controlar malezas de hoja ancha, que tenemos colorados y demás, que a veces le agregamos en función de la presión de colorado que tengamos, algo de atracina para reforzarlo, pero básicamente yo lo veo como un producto muy bueno para lo que es el control de gramíneas, que para nuestra región es muy importante y más que para los productores que somos maiceros. Yo creo que todo este tipo de productos tienen que estar medio acompañados con el manejo cultural. A futuro, Farías considera que el manejo preciso de malezas y la gestión de los datos aumentarán los pisos de rendimiento. Cuando 72-27 está a punto, con 14 de humedad, sigue manteniendo las hojas. Y con 90-100.000 plantas no vas a encontrar nada o abajo por competencia. Cuando cualquier otro híbrido tiene característica de que cuando en febrero empieza la madurez fisiológica, empieza a liberar sus hojas y vos te encontrás con que llegás a la cosecha y tenés problemas de gramínea, tenés problemas de colorado. 72-27 es una herramienta que nos ayuda también a poder colaborar con el Adengo, bueno, o con el percutor, mejor dicho, en este caso, para lo que es barbecho, para que no nos aparezcan las malezas y posteriormente poder aplicarlo con anticipación y seguramente el percutor va a funcionar mucho mejor. O sea, un productor que vea un percutor antes de lo que normalmente se aplica al que lo aplicó tarde, el que lo aplicó antes va a decir que el percutor es excelente. El que lo aplicó tarde no va a estar tan conforme. Por eso que cada producto muchas veces no solamente es el producto en sí que controla, sino el momento de aplicación. Cuando la presión de maleza es muy grave desde el punto de vista de gramínea, de alguna hoja ancha, Laudis es realmente un productazo. Generalmente lo que hacemos es para control de gramíneas, en lotes que hay productores que aplican atracina solamente, la atracina no controla gramíneas anuales, y Laudis para ese tipo de problemas realmente es una solución.